Dios les bendiga, juveniles. Bienvenidos a su clase virtual nuevamente. Bueno, esta clase va a ser diferente, ¿ok? Esta clase ustedes van a estar escuchando más mi voz que verme a mí. Ya que hemos dado la introducción, ¿verdad? Y el tema de nuestra enseñanza el día de hoy, vamos a la lectura bíblica que está en Lucas capítulo 9, del 23 al 24. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Ahí ustedes van a ver en la pantalla, ¿verdad? Entonces les doy unos segundos para que lo encuentren. Amén. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Oramos. Señor, Padre mío, en el nombre de Jesús te damos a ti, Dios Todopoderoso, la gloria y la honra, Señor, en este momento. Te rogamos, Jehová de los ejércitos, que seas tú, Espíritu Santo, Dios mío, ministrando el corazón de estos juveniles, Señor, que desde sus hogares van a escuchar esta palabra. De cada persona, Dios mío, que escuche esta enseñanza, bendito Dios, que sea de bendición, de edificación a su alma, a su espíritu, a su corazón, a su mente, Padre mío. Glorifícate, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria es para ti, Padre mío. Amén y amén. Adolescentes con Cristo, ¿verdad? Es el tema de este día. Adolescentes con Cristo, gloria a Dios. Este tema nos está haciendo ver que no estamos solos en esta vida. Que ustedes tienen esa gran bendición de pasar esta etapa de su vida de adolescencia, donde están sufriendo, pasando muchos cambios hormonales, cambios físicos, cambios, forma de pensar está cambiando cada día. Si ustedes se dan cuenta, yo te reto a que busques fotos que de hace, digamos, el año pasado, hace 3 meses, 4 meses atrás, tú veías cierto tipo de programas y ahora tú dices, oh, ya no me gusta. Te gustaba cierto estilo de ropa y ahora ya no te pueden gustar. Te tomabas fotos de cierta forma y ahora dices, ya no me gusta ese tipo de fotos. Y así, cambios que son normales a tu edad. Los adultos también podemos llegar a pasar cambios, tu familia, tus padres, tus hermanos pequeños, si tienes hermanos más pequeños. Pero en la adolescencia el cambio es muy acelerado. Porque tanto tu cuerpo y tu exterior y tu interior están yendo muy acelerado, muy rápido. Y es parte del proceso, porque si no pasas esta etapa de adolescencia, no vas a llegar a ser un joven, a tener, ¿verdad?, las libertades que quisieras tener ahora y a tener las responsabilidades que tal vez no quieres tener, pero te van a llegar, porque es parte de la vida y te vas a convertir en un adulto. Bueno, ahora que ya di una pequeña introducción de lo que es ser adolescente y los cambios que ustedes están viviendo, ser adolescente con Cristo es una bendición tan grande, es un regalo de Dios, que ustedes desde ahora les sirvan al Señor. Y vamos a hablar acerca de 3 personajes, 3 adolescentes que menciona la Biblia, que crecieron y verdad llegaron a ser jóvenes y adultos, pero desde su niñez ellos tenían bien en cuenta que Dios estaba en la vida de ellos. Así que vamos a estudiarlos a ellos. Comenzamos. Primer ejemplo es ¿quién era Timoteo? Amén. Timoteo, tú vas a ver esas imágenes que están allí, dice, la vida de Timoteo está en el libro de Hechos y también en segunda de Timoteo. Relatan muy poco de quién era el joven Timoteo,
pero vamos a hablar de ello. Dice que era, el primer punto dice, hijo de madre judía y se llamaba Eunice y su padre era griego. El nombre del papá de Timoteo no está en la Biblia, pero nos está diciendo que Timoteo, su papá, no era, digamos, judío, no era un creyente, amén, en Dios. Pero Eunice, su madre, sí lo era. Y yo estoy segura que tal vez algunos de ustedes se sientan identificados con Timoteo, porque tal vez tu mamá sí le sirve a Dios y tu madre te habla de Dios, te aconseja, te enseña como lo hacía Eunice con su hijo Timoteo desde que era un niño. Y tal vez su padre, así tal vez tu padre no sea cristiano y él no te enseñe, ¿verdad?, a tener temor a Dios. Entonces, tal vez tú te sientas identificado con Timoteo. Pero yo te traigo esto. ¿Sabes por qué? Porque sí se puede, juvenil, servir a Dios, seguir sus caminos, tener una adolescencia con Jesucristo en tu vida, a pesar de que uno de tus padres no le sirva al Señor. Porque Timoteo sí lo pudo hacer. Timoteo desde su niñez, ¿verdad? Dice la Biblia de que él recibía las enseñanzas que su madre Eunice le daba y que su abuela también. Él tuvo una abuela que está en uno de los puntos más adelante, ¿verdad? Que se llamaba Loida. Loida se llamaba la abuela de Timoteo y entre ellas dos le enseñaron a Timoteo la verdad del camino, ¿verdad? Todo lo que Timoteo llegó a saber en su vida fue gracias a las enseñanzas que le daba su abuela y su madre. Gloria a Dios. La Biblia dice en Hechos 16 del versículo 1 al 2 que ¿sabes qué? Que Timoteo tenía un buen testimonio. Dice que todos daban buen testimonio de él. Todos decían, ese joven es un joven bien portado, es un joven que busca al Señor, es un adolescente, un juvenil que ha permanecido sirviendo a Dios, obedece a su madre cuando lo trae a la iglesia, ¿verdad? Entonces pone atención a la escritura, es obediente y daba un buen testimonio de Timoteo. Entonces, por eso Pablo, el apóstol Pablo, el siguiente punto dice, el apóstol Pablo lo amaba como un hijo. ¿Sabes qué pasó con Timoteo y Pablo? Si tú ves la siguiente imagen que está abajo, ahí tú ves, Pablo es el Señor que tiene las cadenas. Pablo estaba encarcelado a causa de ¿qué? De predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo le enseñaba a Timoteo. Pero cuando Pablo andaba predicando en las calles, en el libro de Hechos, te vas a dar cuenta, en el capítulo 17, tú vas a darte cuenta de que Pablo andaba predicando y Timoteo andaba con él. Entonces Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. ¿Y sabes por qué Pablo escogió a Timoteo? En primer lugar, porque el Espíritu Santo lo dirigió. Y en segundo lugar, ¿sabes por qué? Por su buen testimonio y que él conocía la palabra de Dios gracias a que su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaron. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo amó tanto a ¿quién? A su madre. El apóstol Pablo amó tanto a Timoteo, amén, como un hijo. Y le dijo que su fe era genuina, su fe no fue fingida. ¿Saben qué, juveniles? Cuando ustedes van a la casa de Dios o ustedes de ahí desde su cuarto, en su hogar, usted no debe tener una fe fingida, amén. O que estén orando y usted está fingiendo que está orando, o que están leyendo la Biblia y tú estás fingiendo que estás poniendo atención, o de que vayas a las clases bíblicas que tenemos y que tú finjas que estás allí poniendo atención cuando en realidad no lo estás. Amén. Eso es una fe fingida. Y Dios
nos pide que le dice, no tengamos una fe fingida. Dios quiere que tengamos una fe genuina, una fe verdadera, una fe sincera. Yo no sé si a ti te gusta que las personas sean hipócritas contigo. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que a ti no te gusta que las personas finjan algo delante de ti. Entonces, a Dios igual. A Dios no le gusta que nosotros finjamos delante de Él algo que no estamos sintiendo en el corazón, algo que no estamos sintiendo en la mente. Así que debemos de tener una fe real, una fe sincera delante de Dios. Amén. No fingir, gloria a Dios. Y ¿qué pasó con Timoteo? Timoteo llegó a ser un joven pastor. Amén. Dios tenía un propósito con Timoteo y fue valiente y esforzado. El apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Amén. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Sino antes sé ejemplo, le dijo, gloria a Dios. ¿Por qué? No fue fácil para Timoteo ser un joven pastor, donde tal vez había ancianos que sabían más que él y lo querían ver en menos, lo querían hacer poco. No fue fácil para él esforzarse. Amén. Porque a veces su padre no le servía al Señor. Pero él se recordaba de las enseñanzas de su madre, la enseñanza de su abuela y lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Sé valiente, Timoteo. Vas a ver va a valer la pena lo que estás haciendo. Amén. Y ¿sabes qué pasó con Timoteo? Tal vez esto lo pude haber quitado, pero lo he puesto en este video por una razón. Porque Timoteo dice, lastimosamente murió como mártir al defender su fe. Amén. Entonces, como adolescente con Cristo en el corazón, en la vida de Timoteo, él entregó su vida a Dios desde niño. Pasó a la adolescencia, esa etapa de cambios que te acabo de mencionar hace rato. Fue pastor, se esforzó bastante, pero al final tuvo un final, digamos, triste, humanamente hablando. Pero ¿sabes qué pasó con Timoteo al morir? Porque él defendió la fe, esa fe de verdad que él tenía. Él físicamente aquí en la tierra, él murió, ¿ok? Pero él tenía la vida eterna. Él sabía que había algo más maravilloso, más hermoso para él. Y gracias a su fe, él no le importó morir aquí físicamente, porque él sabía que después de unos segundos de morir, él iba a pasar a vivir una eternidad con Jesucristo. Esa era la fe de Timoteo. Así que, juvenil, tu adolescencia, pásala con Cristo. Que aunque aquí en la tierra pases tribulaciones, pases momentos fuertes, ¿sabes qué? Tranquilo. Dios estará contigo. Y hay una promesa grande de parte de Dios para tu vida. Amén. ¿Quién era David? Gloria a Dios. ¿Quién era David? David es un personaje que estoy segura que tú ya conoces lo básico de la vida de este joven, gloria a Dios, que fue un joven muy especial, que Dios dijo que su corazón, el corazón de David era conforme al de él en su juventud. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por los inicios del rey David. Amén. David, dice la Biblia, que fue un salmista. Y ahí puedes ver en las imágenes que él está tocando un arpa. ¿Tú sabes que la mitad de los salmos que están en la Biblia fueron escritos por David? Efectivamente. Todos esos salmos bonitos, Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 27, el Salmo 1, que algunos de ustedes ya lo conocen, hasta ya se lo saben de memoria, pues David lo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Amén.
Y él tenía un talento hermoso en la escritura, él tenía un talento hermoso para tocar, era un músico tremendo, tocaba con la unción, con la presencia de Dios. Algo pasaba cuando David tocaba su arpa, amén. Entonces David, él dedicaba tiempo en su instrumento y en alabar y adorar a Dios. Te hago una pregunta, ¿tú tomas tiempo para adorar y alabar a Dios ahora en tu casa en que estás en cuarentena? Hazlo. David lo hizo. David lo hacía cuando él se iba a cuidar las ovejas. En un momento que estaba solo, él aprovechaba para escribir sus salmos. Amén. Su alabanza a Dios. Si tienes un instrumento, si tú sabes tocar un instrumento, tócalo, practícalo, amén. Y aprende una alabanza en estos días para el Señor. Gloria a Jesús. La siguiente, vamos a ver donde dice que está David cuidando las ovejas de su padre Isaí. Ahí está David, él era el menor en su casa, donde David, ¿verdad? Por ser el menor, tenía la obligación de ir y cuidar el rebaño, mientras sus hermanos mayores se tenían que ir a la guerra. Y ahí estaba David, cuidando, obedeciendo, tal vez haciendo el trabajo que nadie quería, porque la oveja, tal vez, yo no sé si ustedes conocen las ovejas, pero la oveja no es muy bonita, ¿ok? No es muy, su olor no es muy agradable que digamos. Entonces David tenía que estar con todas esas ovejas. Entonces, ¿sabes qué? Que cuando llegaba David, todos decían, oh, viene el que huele a oveja, uff, ¿verdad? Entonces, pero no, David cumplía con amor su trabajo. David lo hacía con mucho amor. David lo hacía con mucha responsabilidad. Y David lo hacía, ¿sabes qué? Para hacer el bien. Porque lo que David quería era cuidar lo que su papá le había dado para que él cuidara. David cuidaba de que ninguna oveja se muriera. Dice la Biblia que cuando venía el oso, cuando veía el león, él, ¿sabes qué? Él defendía a sus ovejas. Así como Cristo, nosotros somos las ovejas de su rebaño, dice la palabra del Señor, y Él cuida por nosotros. Amén. Después de eso, Él se encontraba, dice la palabra de Dios, cuidando las ovejas de su padre. Y llegó el profeta Samuel. Amén. El profeta Samuel llegó y guiado por Dios, ungió a David. Ungió al pequeño, ungió con el aceite que era señal de separación. Lo separó para ser ¿quién? El futuro rey de Israel. Amén. Y después de que fue ungido delante de sus hermanos, delante de los que posiblemente podrían ser mejores reyes que él, Dios escogió a David. Porque Dios tenía un propósito con David. Así que, juvenil, tu adolescencia con Cristo, ¿sabes qué? Tu adolescencia con Cristo te está regalando un propósito de Dios para tu vida. Un propósito que tal vez no se va a cumplir inmediatamente, porque así le pasó a David. Su propósito no se cumplió de la noche a la mañana. Dios le dio una palabra, pero tardaron muchos años para que se cumpliera esa palabra. Entonces, ya que fue ungido David, él se empezó a ¿qué? A enfrentar a muchos retos en su vida. David, el primer reto que la Biblia relata fue, aparte de que sus hermanos lo trataron de menospreciar, pero está hablando de cuando derrotó al gigante Goliat. No fue algo sencillo para un adolescente, para un joven, tener que actuar con valentía. David actuó con valentía y derrotó al gigante Goliat, y eso le dio la victoria al pueblo de Israel, al rey que era Saúl. ¿Sabes a quién más? A su familia. Porque si el país estaba en paz,
su familia iba a estar en paz. Su padre iba a tener paz. Entonces, David, la acción de David trajo paz a todo lo que él amaba. Tal vez, juvenil, acciones que tú puedas tomar en tu hogar puede traer paz a toda tu familia. Piénsalo. Piensa, tal vez hay momentos donde puede haber tensión en el hogar, pero ¿sabes qué? Dios puede usarte para traer paz en el hogar. Dios puede usarte, juvenil. Yo no estoy en tu casa, yo no veo lo que pueda estar pasando en el hogar, pero Dios está allí y tú también estás allí. Y Dios te ha separado como David para tener un propósito en tu vida, para que seas su siervo, para que seas su sierva, para que seas hijo e hija de Dios. Entonces, estás allí con un propósito. Trae paz. Trae paz. Amén. Y por último, después de que derrotó al gigante, David empezó a pasar por un tiempo de transición donde él aprendió a ser guerrero, donde él aprendió a conquistar. Él fue fiel, fue obediente. David, desde que era salmista, cuidador de ovejas, siempre fue muy obediente a su padre, fue obediente al rey Saúl, fue muy fiel. Entonces, y sobre todo, él era muy obediente a Dios. Que aunque después vemos que él sí falló, pero ¿sabes qué? Él pidió perdón y el Señor lo perdonó. Entonces llegó el momento donde ¿qué? El rey se convirtió en el rey de Israel. La promesa que Dios le había hecho a David se cumplió. Gloria a Dios. Dios lo que promete, Dios lo cumple, juvenil. Así que el ungimiento de David, pasaron años para que entonces llegara a ser rey, para que la palabra de Dios se cumpliera. Pero el hecho de que las cosas no pasen cuando tú quieres y como tú quieras, no quiere decir que no se va a cumplir. Así que ten paciencia. Tu adolescencia con Cristo es mejor. Tu adolescencia con Cristo, ve el ejemplo como Timoteo la vivió. Ve el ejemplo como David vivió su adolescencia con Cristo en su corazón. Que pasaba soledad, él se ponía a adorar a Dios. Lo mandaban a hacer cosas que él tal vez no quería hacer, como ir a cuidar las ovejas, pero él lo hacía con obediencia y honraba a sus padres. Y Dios lo bendijo gracias a eso. También aprende de ese ejemplo, amén. Tus padres te están pidiendo que les ayudes en el quehacer en el hogar ahora que estás en casa y tal vez ven que tienes más tiempo para hacerlo. Hazlo, honra a tus padres, cuídalos y ámalos, porque un día tal vez ya no los vas a tener contigo cerca y después tal vez te puedas sentir culpable de que no pasaste tiempo con ellos lo suficiente o les contestabas mal y eso hacía llorar a tu mamá o hacía enojar a tu mamá o hacía enojar a tu papá. Acuérdate, el Señor quiere que estés allí para que traigas paz, para que derrotes gigantes y traigas paz a tu pueblo. ¿Traigas paz a dónde? A tu casa, ¿ok? Has sido ungido como David con propósito, amén. Y la palabra que Dios te dé, Dios la va a cumplir en tu vida, amén. Tal vez no ahora, pero un día el Señor la va a cumplir, amén. ¿Quién era José? José también vivió su adolescencia con Cristo, amén, en su corazón. José lo dejé de último porque fue como el que más sentía que realmente me reflejaba lo que era vivir esa fe genuina que se le dijo a Timoteo que tenía que vivir y que tenía a Dios realmente en el corazón. Porque la vida de José no fue tan fácil. David yo sé que tuvo sus luchas, Timoteo también. Y muchas personas que están en la Biblia podemos darnos cuenta de que no tuvieron una vida fácil. Pero José nos da una enseñanza. ¿Quién era José?
La Biblia dice en Génesis, cuando José, gloria a Dios, tenía un padre llamado Jacob. Era el patriarca de Israel. Jacob tenía 12 hijos. Y 12 hijos que él amaba mucho, ¿verdad? Pero como padre cometió, podemos decir, un error de... La Biblia es perfecta, ¿ok? La Biblia es perfecta, pero los humanos cometemos errores. Dios es perfecto, los humanos cometemos errores. Y José, que el padre de José, llamado Jacob, cometió el error de tener un favoritismo hacia un hijo por las razones, ¿verdad?, que no vamos a hablar en este momento. Pero él se inclinaba más hacia su hijo José. Y eso molestó, causó, provocó ira, odio, envidia, recelos en el corazón de sus otros hijos. No solamente hacia su padre, sino hacia el joven, el niño, adolescente, José. La Biblia relata cuando José, el Señor le regaló, el padre le regaló una túnica de colores. Y esa túnica de colores, ¿verdad?, era muy hermosa, simbolizaba alegría, simbolizaba muchas cosas. Y a sus otros hijos no les dio esa túnica de colores. Sus hermanos estaban muy enojados. Y lastimosamente la envidia los llevó a cometer una decisión tan trágica, tan terrible, que tal vez nosotros podemos decir, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero es que su corazón estaba tan lleno de dolor, de sufrimiento, de años de ver cómo su padre siempre favorecía a su otro hijo y a ellos no. Entonces, dice la Biblia que fue traicionado por sus hermanos. Fue traicionado y lo lanzaron a un tremendo, ¿verdad?, abismo que estaba allí en una cueva y lo dejaron allí y tomaron su túnica y la llevaron con ellos. Entonces empezaron ellos a hablar qué iban a hacer con él, ¿verdad? Porque al sacarlo, José le iba a ir a contar a su papá, a ponerle la queja, ¿men?, de que ellos la habían lastimado. Y yo sé que a veces como hermanos, yo tengo 2 hermanas, entonces a veces como hermanos puede llegar un momento donde podemos sentir que un padre está teniendo favoritismo con una de sus hijos o de sus hijas y los demás no. El problema está, tal vez los padres digan, y tal vez usted me va a decir, oh sí, yo hermana Susi, si usted supiera, o ¿sabe qué? En mi casa mi padre o mi madre tiene favoritismo con mi hermano o con mi hermana, con el mayor o el más chiquito, porque yo soy el de en medio. O el chiquito o así, ¿verdad? No sabemos con cuál. Y tal vez tu padre no se dé cuenta, ¿verdad? O tal vez tu padre lo niegue. O tal vez tu padre diga, esos son inventos tuyos. Y eso duele. Tal vez te duela que te lo digan tus padres. Y tal vez tú estás sintiendo de que ellos están teniendo ese favoritismo. Tal vez hay 2 opciones. 1, tu padre sí está teniendo favoritismo y no lo quiere reconocer, lo cual está incorrecto. 2, tu padre no está teniendo favoritismo y tal vez tú lo estás malinterpretando. Así que hay dos opciones, ¿ok? ¿Qué hacer en el caso de que mi padre esté teniendo favoritismo con uno de mis hermanos? Bueno, tú como hijo o como hija, yo te aconsejo
que no cometas el error que cometieron los hermanos de José. Amén. No cometas el error de llenarte de odio, de llenarte de celos, de llenarte de toda esa maldad, de todo ese resentimiento contra tu hermano o hermana o contra tus padres. Porque el odio no lleva a nada bueno. El rencor no te lleva a nada bueno. La envidia, los celos no te llevan a nada bueno. Amén. Porque ¿a qué llevó esto a estos jóvenes hermanos de José? A venderlo como esclavo en Egipto. Lo vendieron por muy poco dinero. Y lo llevó a mentir. ¿Qué hicieron con la túnica de José? La mancharon con sangre de animal y la llevaron a su padre. Su padre al ver la túnica lloró inconsolablemente. ¿Por qué? Porque él pensó que su hijo estaba muerto. Y esa mentira llevó a otra mentira y llevó a otra mentira y a otras más mentiras. Entonces, mientras todo eso estaba pasando, a José lo llevaron a Egipto y ustedes ven en la imagen cómo fue vendido como esclavo. ¿Cómo tú te sentirías si alguien te estuviera vendiendo? No es agradable, ¿verdad? Pues José pasó eso. Pero en todo el trayecto de la vida de José, José clamó a Dios y su fe permaneció. Y es lo que como juvenil, tu adolescencia con Cristo es mejor. ¿Por qué? Porque vas a saber enfrentar los problemas, la vida, amén, con todo. Porque en la vida va a haber de todo. Amén. Entonces, vas a saber enfrentarla como lo hizo José. Que tal vez no entendía el por qué estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Y todavía le venían más pruebas. Él permaneció firme en su fe. Y es de admirar, yo de adulta, que tengo 30 años, admiro la fe verdadera, la fe firme que tuvo José en su vida. Si tú tienes esa fe en tu vida juvenil, yo te admiro. Aunque soy adulta y te doblo la edad posiblemente. Pero admiro que tengas fe. Fe de verdad en Dios. No obligado. Que realmente ames a Dios. Y le creas y te mantengas firme. No importando la situación. Después de que fue vendido, ¿sabes qué pasó con José? Fue acusado falsamente. Después de que estaba sirviendo en la casa de un hombre importante llamado Potifar, su esposa, ¿verdad? Pues inventó un falso testimonio de que según José quería abusar de ella sexualmente. Pero era mentira, porque la Biblia lo dice. Entonces, si la palabra de Dios lo está diciendo, es verdad. Entonces, José era inocente. Tal vez yo no sé si tú has estado en un momento donde te han acusado falsamente. Yo me he sentido así a veces. Pero ¿sabes qué? Eso nos ayuda a crecer y a ser más listos. Y no ser tan ingenuos. Porque a veces hay personas que se acercan a tu vida con malicia para hacerte daño. Esta mujer se le acercó a José con malicia para hacerle daño. Pero como José no cayó en su trampa, ¿sabes qué hizo ella? Se enojó e inventó una mentira y lo acusó falsamente. Ten cuidado, juvenil. Tal vez tú ya pasaste por una experiencia donde alguien te ha acusado falsamente. Está bien, cometiste un error. Tal vez hay un dicho que se dice en nuestros países, tal vez tu papá o tu mamá ya te lo ha dicho. No hagas cosas buenas que parezcan malas. A mí me lo decía mucho mi mamá en mi adolescencia.
¿Por qué? Porque tú no tienes malicia en el corazón para hacer el mal a las personas. Pero a veces hay personas que se acercan a ti con la intención de hacerte mal. Y tú por querer ayudarlos o ayudar a esa persona para que esté mejor, para que supere su problema, para que sepa que tú estás allí, o aún para predicarle de Cristo, para decirle, mira, Dios es bueno, Dios te ama, y tú con toda la intención y el amor del mundo estás ahí para ayudar, ¿sabes qué? A veces esas personas te quieren hacer daño. Y cuando tú descubres la intención con la que se acercaron a ti, eh, a veces puedes estar a tiempo, pero a veces puede ser tarde y ya fuiste traicionado, ya fuiste, ¿verdad?, lastimado por esa persona. Esa experiencia tal vez fue dolorosa, pero ¿sabes qué? Te va a ayudar ahora. ¿Te va a ayudar a qué? A ser más listo y a identificar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, con la ayuda de tus padres. ¿A qué? A darte cuenta cuando una persona está viniendo a ti con malas intenciones. Y la próxima vez que una persona venga con esas malas intenciones a hacerte daño, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a saber identificarlo y no vas a caer en su mentira ni en su trampa. Espero con la ayuda del Señor que tú me entiendas esto, porque si tú entiendes esto, ¿sabes qué? Te vas a librar de muchos momentos difíciles, de muchos momentos malos. Amén. Así que José aprendió de su experiencia. ¿Y qué pasó con José? Pasaron más cosas, pero Dios, después de que fue acusado falsamente, a él lo llevaron a una cárcel. De allí Dios permitió algo, un suceso, y después de ahí él llegó ¿hasta dónde? Hasta el faraón, que era como el rey de la nación de Egipto. Y faraón, ¿verdad? José cayó en gracia en faraón. Dios le dio una sabiduría maravillosa a José. Y ya siendo gobernador de Egipto, el segundo en mando después del rey, del faraón, José no se olvidó de sus raíces. Llegaron sus hermanos, los que lo habían traicionado. Esos llegaron a buscar ayuda. ¿Sabes a quién? Al gobernador de Egipto. ¿Y quién era el gobernador? José. Mira las cosas que Dios hace. Ahora José tenía dos opciones. Ellos me odiaron. Ellos me traicionaron. Ellos me vendieron como esclavo. Yo los voy a castigar ahora mismo. O tenía la otra opción. Sí, sé todo lo que me hicieron. Pero como yo tengo a Dios en mi corazón, yo los voy a perdonar. Y les voy a ayudar dándole alimento. José fue muy sabio y tomó la segunda opción. No fue fácil para él también, porque la Biblia nos dice de que él, ¿verdad? Pues usó unos métodos, pero el resultado al final vemos que él perdona. Y él perdonó a sus hermanos e hizo traer a su padre desde Canaán para que estuviera con ellos a salvo y no murieran en la hambruna que estaban en el desierto. Así que vemos un resumen aquí de la vida de José, de un adolescente que tuvo a Dios, tuvo a Cristo en su vida en cada momento. No fue una vida perfecta, no fue una vida como tal vez muchos de nosotros que no hemos sufrido tanto al nivel de José. Pero ¿sabes qué? José se mantuvo, gloria a Dios. Así que juvenil, aprendamos de José. Ok, juvenil, ya vamos a hacer la conclusión de la clase, amén. Y si tú ves en el video, amén, como conclusión, dice en la parte de arriba, en la parte izquierda, dice, aprendamos de estos jóvenes de Dios.
Y en la parte derecha, número 1, ¿qué vamos a aprender de David? ¿Qué vamos a aprender de Timoteo? ¿Qué vamos a aprender, verdad, de José? Vamos a aprender el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Ya no vives tú, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la adolescencia en Cristo. Esa es la adolescencia con Cristo. Amén. Que Cristo esté en cada momento de nuestra vida, consultar con Él, pedir su consejo, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, amén, pero dejamos que sea Cristo quien nos guíe. Porque según Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Número 2 es amar y perdonar sin condición. Y eso nos lo enseña en primer lugar nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha amado sin condición. Él no nos dice, te amo, pero si me obedeces. Te amo, pero si haces lo que te digo. No. Jesucristo nos ama desde antes de la fundación del universo, de todas las cosas, ya el Señor nos ama. Amén. Y el Señor también nos enseña a perdonar. ¿Quién perdonó? José. José perdonó a sus hermanos. David perdonó la vida de Saúl, amén. Entonces nosotros también debemos de amar y perdonar, gloria a Dios. Eso es lo que nos enseña estos jóvenes y lo que es ser un adolescente con Cristo. Y cuando hace las cosas con el corazón es una hermosa demostración de amor, así como Cristo se dio en la cruz del Calvario, así como José no solamente perdonó, sino ayudó a sus hermanos, no solamente, ¿verdad?, como Timoteo, que dijo, oh sí, mis papás me enseñan y voy a hacer lo que ellos digan, mi mamá, mi abuela, no, sino él de corazón realmente le servía a Dios, amén. Por último, tenemos el punto 3, hacer el bien sin esperar algo a cambio, amén. Entonces, adolescente con Cristo, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de ser un adolescente con Cristo, pero en esta clase solamente tocamos esos ejemplos, esos 3 ejemplos y estos 3 puntos, ¿verdad? Hacer las cosas sin esperar algo a cambio. ¿Por qué? ¿Por qué un adolescente con Cristo debe hacer las cosas sin esperar algo a cambio? Porque Cristo nos dio ese ejemplo maravilloso. Él sanaba leprosos, Él sanaba enfermos, Él te puede sanar a ti. Si tú crees, Dios te puede sanar, amén. Y la Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Vamos a ver el fruto de nuestro sufrimiento. Amén. José lo vio. José vio fruto. David recibió una promesa cuando fue ungido. Y no fue ungido de la noche a la mañana. Esperó muchos años para ser ungido. Así que mantente creyéndole a Dios, juvenil. Que Dios tiene un propósito en tu vida. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga mucho. Hasta aquí está la clase. Nos vemos el próximo sábado. Espero te goces grandemente. Y recuerda que tu adolescencia con Cristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Amén. Dios te bendiga grandemente. Saludos y saludos de tu director, Santiago. Gloria a Dios.